Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos un nuevo martes a Sin Trincheras. En el programa de hoy hablaremos de economía. Antes de nada, recordad que podéis escribir en nuestro chat en directo dejándole preguntas a nuestros participantes, que ellos responderán gustosos, y también podéis dejar vuestra opinión. Darle a me gusta y suscribiros al canal. Algo muy, pero que muy importante. Hoy, martes 15 de noviembre de 2022, hablaremos de economía. Hablaremos de la gestión que se hizo de la crisis de la subprime en 2008 y de la actual del COVID en 2022, ya que estamos. Y hablaremos también de inflación, la pérdida de poder adquisitivo de las familias y herramientas para intentar combatirla. También hablaremos de las pensiones y su sostenibilidad, ¿no? En un futuro de duda creciente con un país con un déficit estructural y una deuda creciente. También hablaremos de los jóvenes, cómo enfrentan esta situación, ¿no?, actual con contratos precarios y un 30% de desempleo. Sobre todo esto y mucho más hablaremos hoy. Pero aquí lo importante es, ¿tú qué piensas? Te leo en comentarios. Empezamos. Para hablar de economía, hoy contamos con Iván Campuzano, secretario de Economía y Vivienda de Nuevas Generaciones. Muchas gracias, Iván, por estar esta noche con nosotros. Un placer, Eugenio. Para introducir el debate me gustaría preguntarte cuáles son las fortalezas, ¿no?, y debilidades que presenta la economía española. Bueno, la verdad es que la economía española da para una y varias horas, ¿no? Sobre todo hablando de debilidades y de fortalezas, pero en el caso concretamente que vivimos actualmente, finalizando ya este año 2022, lo que tenemos que tener en cuenta es que ahora mismo nos encontramos con más debilidades que fortalezas. Sobre todo estas debilidades han venido, sobre todo, apuntadas o, digamos, incrementadas debido al gobierno que tenemos actualmente. Lo que tenemos que ver es que actualmente los jóvenes no pueden tener una vivienda y el gobierno se dedica a pagarle 400 euros para comprar videojuegos a los jóvenes. Estamos viendo cómo la inflación este pasado mes de octubre en el área de los alimentos, cosa que nadie puede evitar en su día a día, está en máximos históricos, y estamos viendo cómo el gobierno, por la puerta de atrás, entre otras muchas cuestiones, no solamente el ámbito económico, sino también del ámbito social, como hemos visto hace unos días con el delito de sedición, pues deciden eliminarlo. Es decir, ¿es un problema ese que le afectaba a la ciudadanía? No, seguramente, pero está en su agenda política y lo ponen por encima de cualquier otra prioridad con tal de aprobar los presupuestos generales del Estado a cualquier precio y a costa de cualquiera. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo las debilidades se van a ver incrementadas durante todo este año que queda. El gobierno va a intentar aferrarse para conseguir el último voto al precio que sea y con la situación que sea, independientemente de la España que nos dejen a todos nosotros. De acuerdo, muchas gracias, Iván. Seguiremos sobre esto en el futuro. También contamos hoy con Antonio Martínez, asesor financiero de presente con enfoque de futuro. Buenas noches, Antonio. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Eugenio, por invitarme. ¿Qué tal? Te traslado la misma pregunta. ¿Qué fortaleza, qué Fortalezas y debilidades, tiene ¿no? la economía? Exactamente.
Vale, bueno, un poco siguiendo el hilo de Iván, que también colabora hoy, yo creo que más que coincido con él en que hay más debilidades que fortalezas en lo que a día de hoy España ofrece, pero no creo que sea culpa del gobierno en sí actual. O sea, es verdad que el gobierno que media en cada legislatura manda o marca la dinámica, pero sí es verdad que al final España adolece un problema que es estructural y que se viene viendo de muchísimo tiempo atrás. Entonces, al final yo creo que sin tirar por la parte política, porque creo que no viene al caso, porque comparando el bipartidismo en ambos países, creo que es como un alumno que unas veces saca un 5,5 y el otro un 4,5. Y en el trimestre que siguiente las tornas se cambian y el que antes sacaba un 5,5 ahora saca un 4,5. O sea que son como neutros en la parte. O sea, yo creo que es más el enfoque económico de que darle a lo que es España y qué problemas tiene y qué causa, o sea, qué causas tiene, qué causa los problemas y qué soluciones va a dar en general, con una vista, yo te digo, una proyección a 10, 15 años. De acuerdo. Muchas gracias, Antonio. Seguiremos hablando de problemas estructurales de España. Y por último, pero no por ello menos importante, contamos con Álvaro Delgado. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, un placer, como siempre. Un placer, economista y miembro del área joven de Podemos Madrid. Te traslado la misma pregunta, Álvaro. ¿Qué fortalezas y debilidades tiene la economía española? Como ha dicho Iván al principio, da para muchas horas de debate y da muchas charlas y muchas cervezas incluso, tomándotelas tranquilamente en el bar mientras hablas de las fortalezas y las debilidades de la economía de España. Cuando pienso en fortalezas y debilidades de España, la primera palabra que se me viene a la cabeza es turismo y la segunda es construcción. Que son los dos pilares económicos en los que se ha basado la economía española en los últimos 60-70 años. Ya incluso desde el régimen franquista y prolongado después en la época democrática, en la que básicamente nos basábamos en el pelotazo urbanístico y en intentar atraer el máximo de turistas posibles con el fin de sacar beneficio económico de ello. Ese modelo por sí mismo no es negativo, pero sí es negativo toda la precariedad laboral que ha traído consigo en estos años y bueno, realmente el crecimiento de una burbuja económica, de una especulación con un bien que es esencial, como es la vivienda, y que, bueno, deberíamos tomar medidas al respecto. Eso en cuanto a debilidades. En cuanto a fortalezas, pues sí, por ejemplo, debemos citar las exportaciones que han mejorado en los últimos años, mejoraron con la última crisis económica, fue uno de los puntos a favor. También ha mejorado el sistema productivo, está mejorando el sistema productivo, sobre todo en energías limpias, con el crecimiento de la energía solar, de la energía eólica y demás energías renovables que venían siendo muy poco impulsadas por parte del anterior gobierno y gracias a la derogación del impuesto al sol y otras medidas como subvenciones, como ayudas a los consumidores y a empresas, pues se ha podido ayudar en ese sentido. También debemos tener en cuenta, por ejemplo, otros factores como el del teletrabajo, que vienen siendo impulsados desde la pandemia y bueno, es algo que debemos tener en cuenta. No obstante, es una conversación que tiene muchos matices y que da para largo. De acuerdo. Pues intentaremos darles esos matices esta noche. Vamos a mostrar aquí a los cuatro conmigo. Y me gustaría, bueno, dando a profundizar en el tema económico, no tanto tema partidista, ¿no? Mirando atrás, ¿qué diferencia, no? ¿Veis o existen entre la crisis que surgió de la crisis de la subprime en 2008 y la actual del COVID, ¿no? ¿Cómo lo veis desde un punto de vista nacional e internacional? ¿No? Me gustaría empezar por Antonio. Venga, adelante, Antonio. Pues, en primer lugar, yo creo que similitudes al final es que hay demasiado dinero en circulación. La única diferencia es que los culpables de 2008 fueron los bancos y ahora, pues, o sea, empujados a ellos los gobiernos por culpa del COVID. Entonces, ambas desencadenaron en inflación y ahora es la regulación de esta inflación como tal. Un poco de la otra manera.
visto desde ese modo, quizás la que provocaron los bancos, quizás fue como que la microeconomía de las familias es la que afectó a la macroeconomía de los países, y ahora ha sido al contrario. Ahora es la macroeconomía de los países la que va a modificar la microeconomía de los hogares. Bueno. Sigo con Iván. ¿Estás de acuerdo con el análisis que hace Antonio? Pues en el caso vamos, bastante de acuerdo con él, pero en el caso concretamente de la crisis de la subprime, yo creo que hay que ir un poco más atrás, es decir, ¿por qué los bancos generaron la crisis? En este caso, la crisis bancaria no es porque los bancos decidieran crear un mercado secundario de vivienda, no es porque ellos falseasen los datos, que los falsearon en muchas ocasiones, sobre todo aquellos bancos americanos, ¿no?, que estaban en esta cuestión, como era el caso de Lehman Brothers o incluso Wells Fargo, ¿no?, con sus cuentas bancarias, de cuántos usuarios tenían, sino también por la laxa regulación que tenían los bancos por aquel entonces para colocar cualquier tipo de derivado financiero en los mercados con una laxa regulación. ¿Qué es lo que ocurrió a través de aquel entonces? Pues en aquel entonces lo que ocurrió que varios países entraron en crisis. Primero empezó Estados Unidos y acabó extendiéndose por el resto de países. ¿Cuál es la diferencia? Ahí encontramos ya la primera diferencia con la crisis del COVID. La crisis del COVID primero ocurrió en China. Los datos tardaron en llegar porque ya sabemos que China, como buen país comunista, pues no iba a admitir, ¿no?, desde primera instancia que tenían un problema. Pero, ¿qué ocurrió? Pues que a todo el mundo de repente nos encontramos con un problema global de una forma similar y de manera simultánea en el tiempo y sin una solución. El tema bancario, pues todos sabíamos cuál era la solución. ¿Y de qué manera se solucionó? De una manera por parte de los bancos centrales que decidieron inventar lo que eran los planes QE y planes expansivos, ¿no?, monetarios, para poder solventar por parte de la demanda, digamos, por parte de la oferta pública, pues todo el problema que habían generado los bancos. Ahora bien, la ventaja, o digamos, en el tiempo, es que nos ha permitido ver quiénes han tomado una decisión correcta a lo largo del tiempo, porque ya han pasado pues unos cuantos añitos, y en el COVID quiénes han podido, o por lo menos en el corto plazo, tomar mejores decisiones o no, que eso es lo importante, porque cuando siempre se habla de crisis, también se habla de la palabra oportunidades. Y en este caso, dentro de las oportunidades, ¿qué países han tomado una solución? Estados Unidos, claramente, podía haber perdido su puesto hegemónico como potencia mundial, sigue siendo la potencia número 1, y pues yo creo que en el caso de Europa tenemos el caso paradigmático, el caso de Irlanda. Irlanda era un país que literalmente quebró, un país que incluso tuvo que mandar a varios políticos a la cárcel por esta cuestión, igual que a personas del sector bancario, y que ahora mismo es uno de los países con mayor PIB per cápita, que mayor número de empresas atrae de toda Europa, con mayor potencial, no solamente en el empleo de personas que pudieran tener 40 o 50 años, sino de empleo joven, de mayor creación de startups. ¿Y qué hemos visto en España? Pues en España la crisis del 2008 fue muy dura, no hemos cambiado nuestro modelo productivo, la empresa sigue teniendo del sector, digamos, ¿no?, de la construcción sigue teniendo un peso muy elevado, no hemos cambiado nuestro sector empresarial ni nuestro sector productivo, seguimos anclados en el mismo del 2008 y por eso tenemos las cifras de paro que tenemos. ¿Podría haber habido muchos cambios estructurales? Por supuesto que sí. Pero ¿cuál es la realidad? Que por mucho que vendamos que este gobierno lo está haciendo de una manera distinta, pues yo no estoy viendo unos grandes cambios que nos permitan avanzar en esa evolución hacia una economía pues más del siglo XXI que del siglo XX y que, como bien decía Álvaro, sigue teniendo una preponderancia el turismo y el ladrillo en este país y esa preponderancia apenas ha cambiado. Para hablar, Álvaro, ¿ha cambiado algo? ¿Hay diferencias entre las gestiones entre ambos gobiernos? Ha cambiado el tipo de crisis y ha cambiado la forma de gestionarla. En 2008 estoy de acuerdo con Iván y es pronto para que estemos de acuerdo, la verdad. Pero bueno, el origen de la crisis de 2008 en gran parte fue porque los bancos actuaron de manera irresponsable vendiendo productos a productos financieros a personas y a familias que no tenían por qué adquirirlos y que desde luego no eran solventes y que carecían incluso de educación financiera adecuada para poder adquirir esos productos. Estamos hablando de que se vendían hipotecas a familias con ingresos muy bajos o muy poco estables para poder sacar el máximo beneficio, y esa baja regulación que mencionaba Iván
fue una de las grandes causas de la crisis de 2008. Luego, junto con los gobiernos, en este caso, por ejemplo, en aquel momento el gobierno español, primero dirigido por José María Aznar y al final dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero, alentaban el crecimiento económico mediante la construcción de viviendas que no se compraban, que simplemente se compraban y se vendían o sea, no se compraban para vivir, sino simplemente formaban parte de un juego especulativo con el que sacar el máximo rendimiento. Bueno, la solución a la crisis en aquel momento fueron recortes, fueron la pérdida de derechos sociales, la pérdida de derechos laborales, la bajada de salarios. Y en cambio, actualmente, pues la crisis económica derivada del COVID y que justo cuando estábamos saliendo y remontando, llega la guerra, llega la inflación y bueno, debemos decir que aún no estamos en recesión. España no ha entrado en recesión, Europa no ha entrado en recesión, se sigue creciendo económicamente. Las medidas han sido muy distintas. En vez de llegar al 27% de paro, se tomaron los ERTES, en el que protegieron más de 4 millones de empleos. Estamos hablando de que millones de familias estaban bajo el paraguas del Estado en un momento muy crítico y que realmente el Estado sí ayudó de una manera que era completamente adecuada y necesaria. Además, se pusieron en marcha nuevos mecanismos que aún son mejorables, como por ejemplo el ingreso mínimo vital. Llegaba en torno a 1 millón de personas, pero aún tiene que llegar a más familias, a más personas para poder ayudarlas, para que tengan un mínimo con el que subsistir y no estén obligadas a aceptar trabajos precarios de bajos salarios. También debemos tener en cuenta las medidas que se tomaron en aquel momento en Europa y en el resto del mundo. En Europa, las medidas que se tomaron entre 2009 y 2012 fueron la de, como diríamos, el austericidio, la de la dieta fiscal, de no te pases de este tipo de gasto, blíndame la Constitución, para que cualquier gasto vaya dirigido de forma primordial al pago de la deuda en vez de al pago del bienestar del pueblo, y eso ha cambiado. Es cierto que por ejemplo, aquel artículo que PP y PSOE aprobaron en agosto de aquel verano, si no recuerdo mal, en 2011, por el cual se daba prioridad al pago de la deuda en vez de al pago de beneficios sociales o ayudas a la ciudadanía, no se ha derogado, es cierto, pero sí se han tomado medidas que han ido a favor de la mayoría social, como por ejemplo la subida del salario mínimo, que hemos visto hace poco cómo se han dado en abierto investigaciones que afirman que no influyó negativamente en el empleo y que sí disminuyó la desigualdad salarial, es decir, ayudó a que las personas que menos dinero ganaban por su trabajo ganaran más y tuvieran un estilo de vida y un nivel de vida mucho más digno. Estamos hablando de que en 2008, para resumir, se dejó a las familias, la ciudadanía y las empresas desamparadas, sin realmente un paraguas en el que cobijarse, y que con todas sus imperfecciones y con todos sus defectos y con todos sus malos momentos, con la crisis de 2020 del COVID, eso no ha ocurrido y afortunadamente, bueno, con todos sus defectos, pues este gobierno creo que, sinceramente, ha protegido en la medida de lo posible a las familias y a las empresas. Me vuelvo con Juan Antonio. ¿Cómo ves, no, esta diferenciación que hacen, ¿no?, entre las políticas de austeridad, ¿no?, de 2008 y las políticas expansivas de gasto, ¿no?, que plantea que están haciéndose ahora? Hombre, en primer lugar lo que dice Álvaro, es verdad lo que dice, que el tema de la papeleta del COVID, mucha gente ha dicho que el gobierno no lo ha hecho bien, pero claro, también habría que ver qué gobierno lo habría hecho bien, ¿sabes? Lo que ha sido algo nuevo y fácil de fallar en sí, pero sí es verdad de que al final todo el tema de la política de austeridad y demás es algo normal cuando se entra con una recesión, ¿sabes? Europa no ha entrado en recesión, pero porque normalmente es consecuencia de la recesión de Estados Unidos. O sea, no va por igual que, por ejemplo, los casos de COVID no fueron de explosión, sino que primero fue China, de China pasó a Estados Unidos, después, entonces las recesiones pasan un poco igual. La vivienda ahora, por ejemplo, lejos de frenarse, y el tema hipotecario, lejos de frenarse en España, está creciendo aún más, ¿sabes? Entonces, normalmente eso siempre lleva como un freno, no es como un frenado en seco, sino que es progresivo. Y es completamente lógico. O sea, al final
es tomar el toro por los cuernos. Se actúa de que estás viendo de que ahí la inflación va a provocar que el dinero pierda valor, entonces las medidas que los gobiernos suelen tocar siempre son el tipo de intereses e impuestos. Entonces, directamente, ahora lo que pasa es que yo creo que a años venideros se va a ver, o yo creo que el tema va a estar en cómo es la gestión de ese dinero. Porque sí es verdad que estamos viendo unos años que son top a nivel recaudación. O sea, se está recaudando más impuestos que nunca. Ahora el tema es cómo cada gobierno es capaz de gestionarlo, que ahí ya pues sí entiendo que es lo que dice tanto Álvaro y yo creo que también Iván podrá estar de acuerdo conmigo, que es tanto sin perder todo el tema de la justicia social y los beneficios que está teniendo la sociedad, pero no puedes tampoco perder de vista el crecimiento económico, ni la empresa, ni qué es lo que a corto plazo va a provocar mejor empleabilidad. Bueno, me gustaría responder un poco por ir haciendo un poco de debate y demás. Es verdad que toda crisis, pues, a ver, la economía está interconectada. Un país no se suele meter en recesión él solo, sino que realmente, pues, viene afectado por razones de otros países, de cosas que ocurren fuera de sus fronteras y al final es muy difícil parar el golpe, ¿no? En 2008, pues, venía de Estados Unidos, en 2020 comenzó con la pandemia en China. Es verdad que faltaban datos, la dictadura china, pues bueno, siempre se ha caracterizado por, bueno, pues tratar de ser muy opaco, de reducir libertades sin ningún tipo de sentido y bueno, es algo que era de esperar incluso, ¿no? Pero bueno, en este sentido, pues, por ejemplo, mencionaba el récord de recaudación. España de media suele estar unos 10 puntos, perdón, 8 puntos por debajo en cuanto a recaudación de PIB. Estamos hablando de unos 60.000 millones de euros que le faltan a España por recaudar solamente para estar en la media de la Unión Europea y de la OCDE. La OCDE es la organización de los países, digamos, más desarrollados del mundo, ¿no? En este sentido, pues bueno, sí que debemos pensar que se está produciendo un exceso de recaudación, pero debemos también pensar por qué se produce ese exceso de recaudación. Tenemos la mejor tasa de desempleo desde 2008. Tenemos la menor tasa de paro juvenil, que hablaremos más tarde de ella, desde 2008. Tenemos por primera vez en España trabajando a más de 20 millones y medio de personas. Los salarios, es cierto que en media no han crecido, pero ha aumentado el salario mínimo más de 300 euros en los últimos años, mientras apenas había aumentado a 200 en más de la década anterior. Y eso al final significa que si suben los salarios, hay más gente trabajando, aumentan los ingresos de la seguridad social mediante las cotizaciones sociales, aumenta el ingreso mediante el IRPF, que va en la nómina, aumenta el consumo y por tanto aumenta la recaudación de IVA, aumenta la recaudación de impuestos especiales como el alcohol, como el tabaco. La gente se puede ir un poco más de vacaciones dentro de sus limitaciones porque tampoco hemos conseguido, es cierto, hay que hacer la crítica de que no hemos conseguido reducir la pobreza más allá del 20% en el que España lleva estancada más de 30 años. Estamos hablando de que un quinto de la población de España pues, le cuesta llegar a final de mes, que tiene dificultades muy serias para afrontar gastos imprevistos, ¿no? Pero bueno, creo que hay razones para ser optimistas. La economía española sigue creciendo. No todo es crecimiento. Y, por ejemplo, me gustaría dar un dato. Antes de la pandemia, España solamente conseguía bajar el paro si crecía en torno a un 2, un 3% cada año su economía. Ahora estamos creciendo a un 4% interanual, pero venimos creciendo realmente a ritmos ya últimamente muy lentos y el paro sigue descendiendo, se sigue creando empleo. Seguramente Iván me saque el dato de desempleo de octubre. Si quieres hablamos de ello después, pero es normal, ¿no? Tras la temporada veraniega siempre hay un nivel mayor de desempleo, pero bueno, en octubre incluso el paro registrado bajó, ¿no? Entonces, debemos, creo que verlo con A una ver, perspectiva optimista. venga, Yo vamos a dar por la palabra a Iván, alusiones, que lleva mucho tiempo callado. Adelante. Eso, adelante. no te iba a sacar el dato de desempleo de octubre, simplemente por dos cuestiones. Lo primero de todo es que has hecho mención a dos datos, ¿no? De que tenemos la mayor tasa de empleo desde el año 2008, que tenemos
20 millones de empleados, y puede sonar fantástico, pero tienes que tener en cuenta un pequeño matiz, que es que cuando cambias la nomenclatura a todos los nombres, sobre todo con, por ejemplo, ¿no? Los contratos indefinidos, estos que se ha inventado el gobierno, ¿no? Por coger la palabra exacta, ¿no? Pues bueno, los empleos, los fijos discontinuos, ¿no? Que nos gustan a todos mucho, ¿no? Pues claro, yo si sigo apareciendo como un empleado, pues claro, de esa manera, pues yo puedo trabajar 3 meses, pero aparezco en las estadísticas como si llevara un año. Pero voy a incluso a llevártelo al extremo, ¿no? Si a los pobres lo dejamos de llamar pobres y los llamamos ricos y a los ricos les llamamos muy ricos, en este país no existirían los pobres. Por lo tanto, pues bueno, incluso a mí lo que me sorprende es que cambiando la nomenclatura y pareciendo, ¿no?, que todo el mundo empieza a trabajar, pues que el desempleo de este gobierno pues aumente en el mes de octubre, ¿no? Lo cual pues a mí me llama onerosamente la atención, ¿no? Pero volviéndolo un poco en esta línea, ¿no? Pues sobre todo porque has hablado del austericidio, digamos, en este proceso de todos estos años, ¿no? Y que no se pensó en el bienestar del pueblo. Bien, yo tengo que recordar, porque parece que a la izquierda por lo general le falla mucho la memoria, ¿no? Que de repente desconecta unos años y vuelve a aparecer, ¿no? Cuando ya el Partido Popular pues ha solucionado bastante los problemas, ¿no?, de la gente. En este caso tenemos que recordar que lo primero de todo, a todo pasado todos seríamos millonarios, ¿no? Yo hubiera comprado el boleto de la lotería de la semana anterior y pues a lo mejor pues estáis viéndome, ¿no?, con el fondo de la playa. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que nos encontramos un país quebrado. Después del gobierno de Zapatero nos habíamos encontrado que el plan E había dejado arruinado este país y nos encontrábamos al borde del rescate. De hecho, era una realidad y de hecho todos creo que lo recordaremos, de esos famosos hombres de negro que intervinieron en Grecia. ¿Cuál fue el resultado en Grecia? Después de ese primer gobierno, ¿no?, que tuvo allí pues su hermano político, ¿no?, de Podemos allí, Syriza, ¿no? Parece ya que no existe, pero en aquel momento llegaron a gobernar el país, ¿no? ¿Qué nos encontraron? Pues se encontraron con unas bajadas de las pensiones de casi el 40%, la primera vez que en Grecia se tenían que despedir funcionarios por una quiebra técnica y un rescate que a día de hoy pues Grecia todavía no se ha recuperado de él. Entonces, claro, ese era el riesgo de no subir los impuestos y de tener ciertas concesiones para que Europa no interviniera de una manera tan bestial, digamos, ¿no?, en España. También, por otro lado, ¿no?, pues, digamos, ¿no?, nos ponemos a hablar de todas aquellas medidas, sobre todo has mencionado el caso de los ERTE, benditos sean los ERTE que se vinieron en esa reforma laboral del año 2012 de Fátima Báñez, ¿no?, que también es uno de esos motivos por los cuales pues se sigue generando empleo a día de hoy cuando el PIB crece por debajo del 2%. Simplemente no es una casualidad, es la flexibilización del mercado laboral, que hasta ese momento pues teníamos el mercado más rígido de Europa. También es un dato que cabe mencionar, ¿no? Y en este caso, pues lo que tenemos que tener en cuenta es que durante el gobierno de Rajoy, pues lo que se habían creado era más de 500.000 de empleos y en ellos de mayor proporción de calidad de lo que se había generado anteriormente debido a esta reforma. De hecho, pues lo que tenemos que también tener en cuenta, ¿no?, es que una vez hechas estas reformas, de esa famosa reforma de reforma laboral, yo me acuerdo, ¿no?, de esas pancartas, ¿no?, del 15M, y me acuerdo de esas arengas y esas soflamas, ¿no?, que teníamos por parte de todos los partidos de la izquierda de vamos a derogar la reforma laboral. Bien, pues al final, ¿qué es lo que se ha conseguido cambiar? O se ha querido más bien cambiar, ¿no? Porque cuando viene bien, como es el caso de los ERTE, no decimos nada, pero cuando estamos en campaña electoral vamos a proponer cambiarlo todo. Yo me acuerdo Pablo Iglesias, porque, bueno, en este caso Yolanda Díaz en aquel entonces, Irene Montero y, en fin, Pedro Sánchez, derogaremos la ley, la reforma laboral. Yo creo que está literalmente ese texto, pues bueno, pues tan solo hemos cambiado un par de epígrafes, ¿no?, de una ley que tiene más de 100 páginas. Por lo tanto, pues bueno, bienvenido sea, porque en parte, gran parte del crecimiento que tenemos actualmente y gran parte de ese crecimiento del empleo es debido a la reforma laboral. O sea que, bueno, tan mal Vale, pero no será. una cosa, Iván. Yo entiendo que critiques al gobierno por los fijos discontinuos, pero Yolanda Díaz no se ha inventado nada. El contrato fijo discontinuo es una figura que creó Felipe González en el año 85, que la creó con unos fines concretos, que en aquel momento era y es para lo que se usa actualmente, que es gente que tiene un puesto de trabajo fijo, pero que va por temporadas.
¿Esto qué significa? Si ahora lo que ocurre es que tenemos un uso masivo, digamos, un alto uso de gente que se está pasando o que están pasando a los empleados al contrato fijo discontinuo, lo que vemos es que realmente estaba habiendo un abuso de los contratos temporales. Es decir, yo despido a este camarero que me ha estado trabajando conmigo para mí 3 meses, pero al año siguiente no le voy a llamar y ya llamaré a otro. ¿Esto qué implica? Hay un dato muy importante también, por ejemplo, que son las indemnizaciones al despido. La media de una indemnización al despido por un contrato fijo discontinuo son 5.000 euros. Esto es, personas que durante años han mantenido el empleo, pero que en algún momento dado pues, lo pierden, son despedidos o lo que sea, y han sido fijos discontinuos. La media de indemnización cuando son despedidos es de 5.000 euros. Pero, ¿qué ocurre cuando los contratos de este tipo son temporales? Es decir, contrato al camarero 3 meses en la playa, luego contrato a otro 2 meses, o le renuevo, le despido, tal. ¿Qué ocurre? Que la media de indemnizaciones no supera los 500 euros. Es decir, estamos hablando de que la precariedad queda anquilosada, queda pegada en el modelo productivo y laboral español. Sin embargo, con la reforma laboral actual, es cierto que no se ha derogado completamente la reforma laboral de 2012, pero por lo menos se ha realizado la reforma laboral con una... Tres párrafos, insisto, que No, no ha no, a ver, llegado Iván, ni tampoco es siquiera a eso. ser una página Tampoco es que eso. haya Pues me puesto con parece, la patronal. mira, No ha llegado a una página. vamos a seguir adelante, ¿vale? No vamos a quedarnos aquí en cruzado, vamos a hablar un poquito más de economía, no No, pero esto es de la interesante porque reforma al final, laboral. Álvaro, perdona que te interrumpa, bueno, Álvaro No, también estaba hablando de Venga, que Álvaro. el fijo discontinuo, esto es como, y es verdad que habla del fijo discontinuo como que el pago y el finiquito y demás, pero que después tú tienes que tener en cuenta que ese trabajo después, como a nada que tenga otro trabajo diferente en esa temporalidad, después se lo fulmina Hacienda con el doble trabajo y el no, IRPF. tampoco eso es cierto. Quiero decir, ¿Qué quieres ahora si decir? quieres desmiento eso. Lo que quería decir realmente es que, Pero yo bueno, lo que no quiero, perdona que os corte, yo lo que no quiero no, es no. entrar en temas de la reforma laboral, que hemos hablado en esto. Quiero No, no, hablar claro, sobre el claro. tema económico. Sí, sí, ¿Vale? Si quieres, evidentemente. Y acaba la pincelada que quieres termino dar, con Álvaro, una Iván, pincelada, y Eugenio. venga. Simplemente quiere decir que entre los menores de 29 años, por ejemplo, entre los menores de 29 años, la proporción de contratos temporales ha pasado del 33 al 66%. Perdón, de contratos indefinidos. Casi la lío. Antes había, de todos los jóvenes que trabajaban, un 33%, solamente ellos tenían contrato indefinido. Ahora es el 66%. Y de todos los contratos que se generan cada mes, el 50% son indefinidos. La proporción está llegando del total de contratos al 80%. Es decir, se ha cambiado el modelo y se está llegando a un modelo que es mucho más estable en cuanto al trabajo. Pero hablando de economía, dos cosas. Mencionaba la parte del tema de trabajar para más de 2 empleadores, de 2 o más empleadores. Esto tiene que ver con los mínimos por los cuales tienes que hacer la declaración de la renta. Si tú tienes solamente un pagador, y si no recuerdo mal, a partir de 15.000 euros, no estoy muy seguro, bueno, el límite, ¿vale? 15.000 euros, con un 15.000 único euros. pagador, estás obligado a hacer la declaración de la renta. Si cobras 14.999 euros, da igual que tu empresa en la nómina te quite un 0%, que Hacienda no lo va a mirar. En cambio, si ese año te da, pues yo qué sé, por ejemplo, has trabajado de enero has trabajado en 2 empresas distintas durante el año, pero en vez de 15.000 euros has ganado 14.500. El mínimo está en torno a 13.000. Entonces, Hacienda va a mirar de que tú, en tu nómina, te hayan descontado el IRPF adecuado. Claro, si normalmente a las personas que ganan rentas bajas les están quitando menos IRPF, ¿qué significa? Que la empresa no está haciendo bien su cometido a la hora de retener ese IRPF. Y la gente tiende a pensar que les han subido los impuestos. Realmente no, es que simplemente han superado el límite legal por el cual están obligados a declarar. Y metiéndome aún más en economía, igual que le he dicho que Venga. los fijos discontinuos fueron creados en el 85, con Mariano Rajoy, que se encontró un país, estoy de acuerdo, se encontró un país bastante quebrado, está a punto de la quiebra y efectivamente al punto del rescate, un rescate que llegó, si no recuerdo mal, en 2012, mientras de Guindos nos decía que no, el ministro de Economía, que era vicepresidente del Banco Central Europeo, debe ser la recompensa por arruinar un país, supongo, que mientras nos decía que el rescate bancario no iba a costar un solo duro a los españoles, la factura actual supera los 90.000 millones, según los últimos registros, no se ha devuelto apenas dinero del rescate.
Y no solo eso, sino que la única banca pública potente que teníamos en España, que era Bankia, se ha perdido totalmente liquidada y diluida en una empresa como CaixaBank. Antes, España, el Estado español tenía el 100% del cuarto banco de España y ahora solo tiene el 16% del segundo banco de todo el país. Algo hemos hecho mal como Estado y como gobierno cuando hemos permitido que eso ocurra. Porque al final, que no haya ningún banco público en un sector absolutamente estratégico, igual que pasa en otros, como electricidad, como en petroleras, en vivienda, que eso no ocurra significa que al final gana lo privado, gana el oligopolio, y eso significa que hay peores condiciones para los consumidores, para los clientes, que al final se ven abocados a acudir a un mercado que está completamente cerrado y que es muy, muy, muy difícil de intervenir. Si te parece, me da la palabra a Antonio porque han hablado del tema de varios pagadores. No sé si quiere matizar algo más. No, hombre, Y yo si lo no, que vamos pasa es que adelante. tampoco quiero que continúes para que tampoco te enquistes en esta parte, pero que Álvaro, yo es una pincelada rápida. Tú tienes que ver que, por ejemplo, algo tan importante como la ley educativa, llevamos en los últimos 10 años no sé cuántas reformas. Tú imagínate encima que el Sí, una con gobierno... cada gobierno, es cierto, es cierto. Tú tienes que ver ahora que cada gobierno, imagínate, ahora también te cambia la política bancaria económica. O sea, si es que ahora mismo estás viviendo una etapa, es que en el gobierno está dejando ver que no se puede hacer cargo de todo. O sea, ahora mismo lo que tienes que... La descentralización es real. Sí es verdad que quizás los poderes públicos o los privados están dejando ver como que no se llegan a entender con lo público. ¿Sabes? Que ahí es donde está verdaderamente la problemática, pero que una centralización de la banca, ya te digo que en España a día de hoy tampoco sería posible ni creo que fuese beneficiosa. No, nadie dice que el Estado controle toda la banca, sino que simplemente pueda tener un papel protagonista. Nadie dice que no haya banca privada. Dice que lo que decimos es que tiene que haber al menos una banca pública, igual que tendría que haber una eléctrica pública. Bueno, teníamos Endesa y gas natural, pero los gobiernos de Aznar y de Venga, es González otro tema, no me saca han por otro lado. No me saca por otro lado. Venga, voy a seguir con Iván, ¿vale? Iván, me gustaría adelante, si quieres después pegar una pincelada, pero yo me gustaría hablar aquí de la inflación un poquito. Inflación, no inflación, inflación. ¿De acuerdo? Causas de este crecimiento de la inflación y si se está haciendo algo para contenerla en España y en el mundo, ¿no? ¿Podemos dar algún tipo de idea en este sentido? Adelante, Iván. Bueno, en el caso de la inflación es un mal que ya se venía acumulando por mucho que el gobierno quiera achacarle, ¿no?, a la guerra de Ucrania. En este mismo año, en febrero del 2022, la inflación estaba en el 7,6%. Es decir, esto ya era una cosa que venía antes. ¿Por qué venía la inflación? Pues bueno, pues principalmente porque se le había dado la manivela en el Banco Central Europeo y en general en todos los gobiernos por el tema de la crisis del COVID para generar unos estímulos monetarios tremendamente grandes. De hecho, por poner algún dato, pues uno de cada 20 dólares que se han emitido, y fijaros que Estados Unidos tiene su país ya con más de 300 años de historia, se emitieron en el año 2020, ¿no? Por lo tanto, la inflación era una cosa que antes o después iba a llegar porque había muchísimo dinero en el Estado. Ahora bien, ¿cuál es la cuestión? Pues que para frenar la inflación, digamos, los estados tienen varios mecanismos, incluyendo en el caso de Europa el Banco Central Europeo. Lo primero de todo es la subida de tipos de interés. La segunda es, y yo creo que es la más importante, es que los estados vuelvan a la senda de gasto. Es decir, el problema está en que muchas veces pensamos que los gobiernos, como es el caso de Pedro Sánchez, incluyendo en este caso al de Podemos, porque están en coalición, pues que no tiene nada que ver o que no tiene nada que hacer o que es cuestión de que Putin tiene por ahí una guerra o que de repente se ha impreso mucho dinero y nosotros no tenemos nada que ver. Bien, el Estado, en el momento en el cual tiene que consumir, tiene unas cuentas públicas desmedidas, como son las de este año, en el cual pues, muchos organismos han criticado, pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues que con todo ese aumento del gasto, ese gasto al final es dinero que entra en la economía y cuando entra de una manera masiva,
de una manera masiva y desproporcionada, lo que al final es que acabas generando un consumo que aumenta los precios. Es decir, el gobierno, con ese despropósito que tiene de presupuestos generales del Estado, lo que hace es también aumentar la inflación. O sea, que nadie se piense que el gobierno no tiene manera de luchar contra la inflación. Es cierto que ha hecho un buen trabajo consiguiendo buen trabajo, vamos a ponerlo entrecomillado, pero por lo menos ha tenido un gesto positivo con la de la excepción ibérica. Ha tenido un gesto positivo con la excepción ibérica. Núñez Feijóo opina distinto, Iván. Los franceses acaban comprándonos el gas más barato, es decir, que al final ha resultado pues que pan con tortas, ¿no? Pero en este caso... Alberto Núñez Feijóo Álvaro, un momento, perdón, que no me he podido resistir. A ver, tiene un lazo y que ha hecho algo bien, pero ¿cómo es posible que pueda hacer algo, aunque levemente, pero desde Europa el Partido Popular no ha apoyado eso, ¿no? Incluso desde aquí en España, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo, porque en el momento en el cual, como todo lo que hace este gobierno, pues tiene unos expertos de marketing extraordinarios. Es decir, yo al principio, cuando vi la medida como ciudadano, porque yo antes que político o gustarme la política, soy un ciudadano de pie y que paga pues su respectivo factura del gas y de la luz, claro, dices, ostras, voy a empezar a pagar menos y parece que es algo maravilloso, pero luego cuando te vas a la letra pequeña de ese pago del agua, más bien del gas y de la luz, te das cuenta de que realmente, pues al final lo primero de todo, te das cuenta que los franceses están pagando menos por el gas, porque nos lo están comprando a nosotros por el tema de la excepción ibérica. Por lo tanto, ya les está saliendo bastante bien la jugada y ahí vemos también el por qué, en cierta medida, Europa ha trascendido con esto. Y segundo, estás viendo cómo al final al ciudadano promedio le han metido a las eléctricas, cosa que decían que este gobierno, concretamente Podemos, que las eléctricas se había acabado, que este chollo se había acabado, pero vemos cómo pues seguimos los ciudadanos pagando más que nunca, seguimos teniendo una de las tarifas eléctricas más caras de Europa y cómo al final pues ese problema y sobre todo un compromiso, ¿no? Yo sobre todo porque tengo aquí a Álvaro, que es de Podemos, que se había comprometido con el bono eléctrico, ¿no? A aquellas familias que tuvieran menos recursos y nos encontramos que el bono, primero, no ha aumentado en la misma proporción que ha aumentado el coste de la energía o por lo menos el coste marginal, por lo tanto, al final, familias que parecía que tenían una ayuda, al final se han quedado muchas de ellas descolgadas. Estamos viendo cómo hay comunidades de vecinos que literalmente, y lo podéis encontrar en prensa, no van a poder poner la calefacción estas navidades porque el precio se ha disparado. Estamos viendo cómo hay mucha gente que ha tenido que utilizar los planes de placas solares y acogerse a este sistema para consumir menos y estamos viendo cómo el gobierno con todo ese dinero que ha venido de Europa pues no son capaces ni siquiera de hacer las ejecuciones o de trasladarlo a las comunidades autónomas para poder facilitar estos trámites a las familias. Entonces, claro, a ver, pero hay mucho que matizar, Iván. Música, pero la realidad es que es otra. Iván, hay mucho que matizar, quiero decir, o sea, ¿qué necesitas pero, para que un Álvaro, gobierno... ahora te voy a dar la palabra, Vale. no te preocupes, pero voy a darle un motivo a Antonio, ¿vale? Que hay un matiz también y te doy a ti. ¿Qué te parece, no? El tema de la influencia de la inflación, ¿cuál es la causa? ¿Ha sido el gobierno de España? No, la causa es a nivel mundial. Es a nivel mundial, tal y como ha dicho Iván. O sea, estamos en marzo de 2020, hay un colapso a nivel civil, diciéndolo de esta manera, en el cual no se puede salir a la calle. Entonces, hay mucha gente que no puede trabajar directamente, entonces los gobiernos se ven obligados a dar dinero. ¿Cuál es el problema? De que un poco, como antes decía Álvaro, en la línea de causa-efecto que ha ido diciendo de pues pasa esto y esto lo otro y después normalmente esa causa-efecto se rompe. ¿Qué es lo que ha pasado en 2020? En 2020 el dinero que se dio debería haber sido ahorrado y fue directamente orientado por la familia a consumo. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final, cuando en vez de ser ahorrado es orientado a consumo, estás en un momento en el que estás consumiendo mucho, pero no estás produciendo. O sea, es como que estás limpiando el stock de las empresas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el petróleo? Se ha ido limpiando el crudo antes de 2019 y época de 2018. Estaba a tasa negativa. Lo que quería decir en teoría es que tendría que haber bajado el precio del gasoil y de la gasolina, tal y como estamos viendo ahora, por tendencia directa. Entonces, ¿qué ocurre? Que durante 2 años has limpiado el estocaje,
te has liberado de todo lo que tenías guardado y ahora se está produciendo como a 200%. Y eso lo que hace es subir el precio, pero de todo. Entonces, al final, eso, sumado a que la inflación llama a la inflación, porque al final lo que tú haces cuando estás consumiendo el doble, ese sentimiento de lo contrario a abundancia, o sea, es como que cuando ves que de escasez hace que consumas el triple, ¿sabes? Entonces al final hay una bola de nieve en el cual ahora estamos viendo, porque gracias a los subidos de tipo, de manera directa, en la afectación que tienen las familias a la hipoteca, estás viendo que tienen que levantar el pie de una manera u otra. Venga, seguimos con Álvaro. Adelante, Álvaro. Vale, no, bueno, voy con algunas puntualizaciones. Solamente el 2% de todo el gas que viene afectado al tope ibérico pasa a Francia, solo el 2%, no tiene ninguna importancia relevante. En cuanto a las medidas de la inflación, es cierto, te doy la razón, Iván, tienes toda la razón. La inflación era ya Últimamente elevada. estamos dando mucho la razón, ¿eh? No vamos Joder, a ser que estamos en el mismo vamos a tener partido, que ¿eh? tener una cita, macho. Sí. Cuando quieras quedamos, yo no me importa. Pero lo que te digo, la inflación ya era elevada antes de la guerra, estaba en torno de eso, del 5 o 6% interanual, y creció aún más, se disparó con la guerra. Pero no era la consecuencia de que los bancos centrales hubieran emitido mucho dinero. Lo que ocurría es que la gente, y aquí rebato un poco también a Antonio, las familias habían conseguido ahorrar, habían conseguido triplicar la tasa de ahorro en 2020 respecto a 2019, ¿vale? En 2019 la tasa de, bueno, 2019, en los últimos años, ¿vale? Desde 2010 aproximadamente, la tasa de ahorro de las familias estaba en torno del 15%. Sin embargo, en 2020 superó el 30%, es decir, estamos hablando de que millones de personas tienen un montón de dinero disponible para poder invertir, para poder comprar nuevas materias, comprar, yo qué sé, cambiar la lavadora, cambiar la televisión, irse de vacaciones. Y ocurre que el mayor productor del mundo, que es China, seguía y sigue teniendo, de hecho, confinamientos en algunas de sus principales ciudades. Así nos encontramos, como por ejemplo con el puerto de Shanghái, uno de los mayores del mundo, si no el mayor, si no estoy muy seguro de ello, que en cuanto al transporte de mercancías, al estar confinada la ciudadanía, no puede mover la mercancía. ¿Eso qué significa? Que no llega a tiempo los materiales para las fábricas, no llega a tiempo todo lo que Europa va demandando. Y como cada vez la oferta se va restringiendo, suben el precio de las materias primas, sube el precio de los bienes finales como la televisión, los alimentos, y eso al final repercute en las familias. Pero es verdad que con la guerra ese problema se ha incrementado. Pero es cierto, y aquí tengo que dar la razón de nuevo, Iván, tercera vez ya hoy, que es cierto que el gobierno estuvo un poco lento a la hora de tomar algunas medidas. Pero, por ejemplo, el tope ibérico no se pudo poner en marcha hasta que Europa no dio el visto bueno. Y ahora es Europa la que quiere implantar un tope ibérico, un límite al gas en toda Europa. Y eso es de agradecer, porque significa que al final el gobierno no solamente tiene razón, sino que marca tendencia en toda Europa. Y también tenemos que compararnos a la hora de evaluar los resultados de las políticas económicas, compararnos con el resto de países para ver cómo estamos funcionando. ¿Qué significa esto? Veamos la inflación en España. La inflación en España ha bajado 3 puntos en los últimos meses y actualmente está en el 7%. Es decir, en el último año los precios han crecido en España un 7%. Sin embargo, en la Unión Europea este crecimiento ha sido del 10%. Es decir, antes España estaba por encima de la media europea, la inflación era hasta por debajo. Hemos conseguido revertir esa tendencia. Ahora mismo la inflación en España baja y los precios en Europa suben. Es cierto que siguen subiendo precios, como por ejemplo los alimentos. En el último mes los alimentos se han encarecido un 8%. Es algo muy importante y que debería tenerse aún más en cuenta a la hora de tomar medidas, como por ejemplo limitar los precios, limitar beneficios, porque hay empresas que están subiendo los precios más allá de lo que están subiendo el coste de las materias primas. Y aquí debemos hablar, por ejemplo, de casos muy concretos. Mercadona ha subido los precios un 15% cuando las materias primas que vende no han pasado del 8%. Es decir, está duplicando ese margen de beneficio. Y también debemos hablar de los beneficios extraordinarios de eléctricas, de petroleras, no solamente en España, sino en el resto del mundo. Lo veíamos en Arabia Saudí con la empresa Aramco, que ha multiplicado beneficios por un 66%. Pero es que de media en España las grandes eléctricas han pasado a ganar un 33% más.
mientras los salarios han bajado un 8%. No es Vamos a dar la aceptable palabra a que eso ocurra. Iván, que creo que quiere... Yo, vamos, porque sí, siempre sigue me viendo da, por la cabeza. Adelante. el bono de Álvaro siempre me da para apuntarme muchas cuestiones, ¿no? Muy bien. Respecto al tema de la inflación, ¿vale? Actualmente se encuentra en el 7,3% en Sí. España, que es casi el mismo punto en el cual nos encontrábamos antes de la guerra. Es decir, simplemente Cierto. lo que hemos pasado es el pico más importante de inflación. Pero bien, como tú bien sabes, como eres economista, sabes que hay dos puntos principales. Está la inflación general, que es la que tiene en cuenta los alimentos y la que tiene en cuenta la energía, y luego tiene la inflación subyacente, que es la que al final acaba corroyendo al resto de la economía. Y en este caso, aunque haya bajado lo que es la inflación general, es decir, la inflación teniendo en cuenta estos dos conceptos, la inflación subyacente sigue siendo exactamente la misma que la del mes anterior. Por lo tanto, lo que al final afecta al español promedio, es decir, en su día a día, desde que se toma un café, el echar gasolina, el comprarse un boli o, yo qué sé, el micrófono que nos hemos comprado, eso sigue costando exactamente lo Que la mismo. subyacente no incluye gasolina, Iván. Pero sigue por debajo de la Unión Europea. Y eso también tenemos que ponerlo en Bueno, pero valor. es que el decir que está por debajo de la Unión Europea también es hacernos trampas al solitario. Y me explico el por qué. Porque si al español promedio, que con un sueldo de 1.200 euros le aumenta el coste de la vida un 10% o un 7%, fíjate tú al alemán que tiene un sueldo que es 3 veces el español, que le aumentan un 10%, como tienen ahora mismo la tasa de inflación. Pues en términos relativos, la pobreza relativa que genera la inflación en España Porcentaje respecto es a un la que genera en porcentaje. Alemania es muchísimo mayor. Pero luego hablabas del caso de Mercadona. Yo sé que os encanta meteros con los grandes empresarios de este país. Yo sé que odiáis a Mancio Ortega, yo sé que odiáis al señor Roig, pero si nos vamos a la inflación, ¿no? En este caso, en Solo términos odia explotadores, interanuales, Iván. Solo odia explotadores. Nadie de más. alimentos y bebidas no alcohólicas, insisto, datos del INE, si nos vamos a esos datos, en interanual ha subido un 15,4%. Tú me dices que ha subido un 15%. Vaya, qué casualidad. Lo mismo que la inflación, incluso un poquito menos. O sea, no intentéis jugar con cosas que al final lo dice el INE, que incluso cambiando el presidente del INE, el gobierno, fíjate que los datos que nos dan son esos. O sea, que fíjate lo jodida que tiene que estar la cosa como para que incluso habiendo cesado al presidente del INE porque las estadísticas, que si no me gustan, ya os doy yo otras, el dato es ese, pero incluso vamos más allá. La gente, al final, al día a día, ahora va a tener que celebrar las cenas de Navidad, va a tener que quedar con su familia el día 25, el día 31 y el día de Reyes. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues nos encontramos que por mucho que hablemos de que el gobierno ha luchado por bajar la inflación, tenemos que ahora mismo la inflación en el tema de alimentos en este mes de octubre se encuentra en su máximo histórico. Ya está, no hay más tutía. Y de hecho, decís, Europa, el gobierno ahora mismo, el gobierno de Sánchez, es el que genera tendencia. Bien, pues os recuerdo que igual que os gusta poneros la medalla cuando Europa hace algo bien, también, insisto, hay un punto muy negativo, sobre todo cuando decíais, no se puede bajar el precio de las mascarillas porque Europa no nos deja, os desmienten. Decíais, no nos dejan bajar el precio de la electricidad. Insisto, todo esto está en prensa, yo no me invento No, a ver, nada. Iván, eso es falso. El primer ministro que dijo que por favor se limitaran el precio de las mascarillas fue Alberto Garzón. Y salió toda la pelotonera neoliberal a decir, joder, como limitéis el precio de las mascarillas, va a haber hablando de sacar el neoliberalismo a juego. No, pues vale, es verdad. vamos Se a limitó el quitarnos precio de las del mascarillas. neoliberalismo. Hablemos de la economía de la gente. Hablemos como, por ejemplo... Es lo que voy a proponer. Perdona. ¿Qué consejos podemos darle a la gente que nos está viendo hoy para intentar protegerse un poquito de la inflación? De forma práctica, ¿no? Sin depender del gobierno o de las buenas prácticas que haga el gobierno. En ambos, venga, vamos venido a jugar. Corto y largo. Venga, a empezar por Antonio. Antonio, venga, adelante. A ver, a corto plazo sí es verdad que es difícil, porque normalmente la inflación a corto plazo, analizarla no tiene mucho sentido. Porque es verdad que, por ejemplo, es lo que decía Iván, tú has visto como hace un mes estaba al 10% y ahora está al 7%. ¿Sabes? Y al final, también lo que dice Álvaro, la empresa no es tonta. Si ve que están subiendo los precios y una empresa pierde margen por una subida del 10 y ahora baja al 7, esa empresa no va a bajar los precios, directamente los va a mantener porque va a seguir aumentando el beneficio. Eso es de cajón, ¿sabes? Entonces, la inflación como de donde tiene la velocidad y
el daño, por así decirlo, es a largo plazo, a un medio largo plazo. Antes Álvaro también ha estado diciendo un poco todo el tema este del ahorro que tuvieron las familias durante el COVID y demás. Claro, y lo interesante sería analizar que ese incremento del 30% del ahorro, ¿a dónde ha ido destinado? Porque claro, tú me dices, en 2020 las familias ahorraron un 30% más, pero yo te puedo garantizar que también han gastado un 30% más. Lo que a lo mejor no han gastado es en la cesta de la compra y en el día a día, pero sí la han gastado igualmente, te lo digo. Yo me dedico al mundo de la gestión patrimonial de particulares y desde la época del COVID, por ejemplo, en verano es dificilísimo trabajar porque la gente está con un formato de gasto en el cual se ha implantado como lo de lo que ganes hoy, lo disfrutas hoy y lo vives hoy. Pienso también que era el primer verano. Entonces, es lo que te digo, que a lo mejor es verdad que a lo mejor la subida de factura afecta en el mes a mes, pero que es como, o sea, es como un capricho. Después lo complicado de la familia y con el IPC es que la familia no se dé cuenta, no sepa cómo optimizar sus recursos de la mejor manera en un largo plazo. Y en 10 años sí es más pobre, efectivamente. Pero todo eso viene condicionado por el nivel de consumo a corto plazo. Y el querer decir no a según qué capricho o qué sistema de gestión que hagan ellos de su propia economía. Sigo con Álvaro. Entonces, a medio y largo plazo, ¿cómo podría? Vale, bueno, a corto plazo es muy complicado para una familia una persona individual luchar contra el encarecimiento de los precios. Al final es, bueno, un poquito a pie, pues ir al supermercado e intentar tirarte a la oferta a ver qué conseguimos. Muchas veces los supermercados pues se aprovechan de esas ofertas de última hora, de productos que están a punto de caducar. Y bueno, también luego lo que recomendaría yo a corto y a medio plazo, a cualquier persona que esté trabajando, incluso si no lo estás, que te organices, que trates de luchar en tu puesto de trabajo por mejores condiciones laborales. Esto significa que te organices, que te colectivices, que entres a sindicatos, que entres a luchar por tus derechos. Iván se ríe, yo lo comprendo, yo de verdad lo comprendo, que te rías porque joder, los sindicatos no nos gustan a la derecha. No, Pero, sí, a mí me encantan los sindicatos, pero cuando son útiles y cuando al final el gobierno no les da 100 millones de euros para reformarse con los planes de ayuda yo europeos. no he Simplemente lo contrario. mencionado a ningún sindicato en concreto. En general, los 100 millones eran para sindicatos en general Era para también. UGT, era para UGT, para la sede de Avenida América. Pero igualmente, sindicarse, luchar y tratar de mejorar tus condiciones laborales. En Europa y en la Europa, digamos, en los países más modernos, más desarrollados, aquellos países que tienen una mayor tasa de sindicalización, que están más organizados los trabajadores, tienen mejores salarios y mejores condiciones laborales. Así vemos, por ejemplo, que en España el salario medio de un funcionario es un 50% superior a un trabajador que está en una empresa privada. Esto ocurre porque los trabajadores del sector público están mucho más organizados. Es verdad que tienen un trabajo, digamos, reservado de por vida, pero están mucho más organizados y saben jugar mucho mejor esa carta negociadora. Y para terminar, a medio plazo y a medio y largo plazo, debemos también pensar que lo personal es político y esto sí significa que los problemas que aún nos atañen de forma personal nos lo tenemos que tomar como bueno, pensar de qué manera política podemos solucionarlo. Que tenemos un oligopolio eléctrico, pues pensemos en qué fórmulas políticas proponen abrir el mercado, qué fórmulas políticas proponen apostar por el sector público. Que tenemos un encarecimiento de la vivienda y que el alquiler se come más del 50% de nuestro salario. Pensemos en qué fórmulas políticas apuestan por un incremento de la vivienda pública en el que en España, en un país en el que, como es España, en el que solamente el 1% de todas las viviendas que están en alquiler están en manos del sector público, mientras que, por ejemplo, en Portugal está al 2%, en Francia está al 4% o en Países Bajos incluso al 17%. Es decir, estamos hablando de millones de miles de viviendas que podrían ponerse en manos de gente humilde, de gente trabajadora, para ahorrarse un buen dinero cada mes y poder destinarlo a inversión, a vacaciones, a tener un mayor bienestar. Y también pensemos en qué fórmulas políticas miran mayor por la estabilidad en el trabajo, que apuestan por subir los salarios, por subir el salario mínimo y que apuestan por un mayor estado de bienestar y por una mejora de las condiciones de vida de las personas.
Y acabo con Iván. Adelante, Iván. Bueno, en este caso, como bien dice Álvaro y como bien dice Antonio, en el corto plazo es muy difícil, más allá de intentar revisar las facturas que tiene uno en su día a día, intentar conseguir las mejores ofertas, ya sea en el seguro, en la electricidad, intentar apostar por el autoconsumo, etcétera. Es decir, al final existen siempre métodos, revisar nuestros hábitos de consumo del día a día, sobre todo, yo que sé, hay mucha gente que tiene gastos hormiga, ¿no? Con, yo que sé, una suscripción que no utiliza de nada, tener todas las luces encendidas de la regleta y no darse cuenta. Cosas de esas que pueden parecer una tontería, pero que al final pueden suponer hasta casi un 20% del consumo del hogar, ¿no? Por lo tanto, yo entro en esa dinámica. Yo creo que en el medio plazo, ahí tiene Álvaro razón, si cree que hay un trabajo donde le van a pagar más o si cree que su empresa no le está pagando lo suficiente, con el tema de la inflación, al igual que en Estados Unidos han subido los sueldos, perfectamente puede reclamarlo. Otra cosa es que si tiene su empresa, es decir, dependerá mucho de la situación de cada empresa. Yo creo que en el medio plazo lo mejor que se puede hacer, sobre todo, es que ahora vienen unas elecciones y que sobre todo vienen en autonómicas y vienen nacionales, pues sobre todo apostar por aquellos partidos que van a generar más calidad de empleo y sobre todo que satisfagan mejor las necesidades de los ciudadanos. Y si nos vamos a las encuestas, pues yo creo que lo mejor que pueden hacer es no votar a aquellos que quieren acabar con la empresa, que quieren acabar con lo que es el sistema que al final es lo que le ha generado el bienestar y que prometen mucho, pero una vez que pisan la moqueta hacen poco. Bueno, me ha venido a la cabeza, que no me acuerdo ahora. La mejor medida es siempre votar, porque al final uno tiene... Ya aquí todos somos viejos conocidos. Me ha venido a la cabeza, el escritor peruano nacionalizado español, premio Nobel, que no recuerdo ahora mismo el nombre. Mario Vargas Llosa, ¿no? Cada político que apoya... Llosa, ese Vargas Llosa. Cada político que apoya al pobre cae en desgracia, siempre pierde, ¿no? Y que decía, ¿no? Hay que votar bien, ¿no? Pues ha venido a decir lo mismo, ¿no? Hay que votar bien. No hay que votar bien, sino simplemente que ya Podemos no es ese partido revolucionario que venía a cambiar el mundo y que iba a saltar los cielos y que lo único que ha saltado es un chaletaco un chaletaco fantástico y maravilloso de sus líderes, sino simplemente o que iba a vivir siempre en Vallecas o en fin, podemos hablar de casos anecdóticos y no tan anecdóticos, ¿no? Pero no se trata de si te parece, Iván, porque me parece interesante, yo creo que un día podemos hacer un debate sobre la historia de Podemos, ¿no? Yo creo que aquí nos podemos desplegar ya y hablar bien de eso, si os parece. Pero me gustaría hablar por último, pues ya llevamos ya casi una hora y el tiempo pasa volado, pero no me gustaría no irme sin hablar de las pensiones, ¿no? Me parece un tema crucial, ¿no? O sea, las pensiones están en riesgo, no están en riesgo, hay una deuda creciente una deuda nacional, ¿no? Creciente. Aquí la evolución de la deuda. Me he visto aquí el dato, ¿no? De la evolución de la deuda desde el año 2000 al 2020 y la verdad que un poquito para echarse a llorar, ¿no? Está las pensiones. Las pensiones están en entredicho para nosotros, ¿no? Por ejemplo, para nosotros que rondamos los 30 años. Voy a empezar con Antonio. A ver, voy a intentar, para tampoco desmerecer la última pregunta del tema del empleo juvenil, y vamos a hacer como un comentario para intentar cerrar el círculo. O sea, al final, todo lo que venía al principio es como un fallo que viene que ya está, o sea, es un fallo estructural entero de lo que es el gobierno a nivel economía. El tema es que las pensiones están en riesgo directamente porque depende del volumen de población que contiene un país. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final la falta de apertura quizá a la inmigración y que es como la parte del complemento que en la población española no puede atender, hace que los nacimientos a largo plazo no sean sostenibles y lo que haga que a largo plazo el que nace en España se vaya. Entonces, ¿qué ocurre? Entre otras cosas, por lo que decía un poco Álvaro, no está en poner el objetivo en la sindicalización y en la lucha por el empleo de calidad. Es por animar a los jóvenes a emprender, ¿sabes? Porque ahora mismo estamos con la conciencia de que en una empresa donde caben 4, hay que meter a 10. Sea o no sostenible la estructura que esa empresa plantea.
¿sabes? Ante ante lo del fijo discontinuo, ante el fijo, ante el empleo temporal, como lo quiera llamar. El tema es que no hay suficientes empresas para la cantidad de demanda de empleo que hay en el país. Entonces, ¿cuál es el problema? Que normalmente los gobiernos, en este caso de izquierda, por el que es el que hay, aboga por un empleo público. ¿Cuál es el problema? Que normalmente el empleado público es un empleado que no tiende a invertir. Entonces es un dinero que en sí no tiene crecimiento. Al final está demostrado que una estabilidad económica y una a largo plazo repercute de manera directa en los nacimientos. ¿Cuál es el problema? De que la falta de estabilidad económica debido a la inestabilidad de los empleos, debido a que no hay una fuerte oferta laboral, por así decirlo, hace que estén en riesgo de manera las pensiones sobre lo que es el sistema actual. Nosotros, por ejemplo, Eugenio, estábamos hablando del cambio de sistema del tema sanitario, de que poco a poco el seguro privado médico va ganando de terreno al público, y con las pensiones va a pasar exactamente lo mismo. O sea, habrá como un punto muerto donde el jubilado medio ya estará empobrecido y nosotros con margen tendremos que tirar por la planificación de pensión privada. Pero directamente porque es que es lo que decía antes también Álvaro. El gobierno ha dejado claro que no puede hacerse cargo de nada. O sea, antes estaba diciendo, hombre, yo creo que no se debería de perder lo que es la banca pública. O sea, el gobierno de Mariano Rajoy perdió cerca, no me acuerdo si fueron 3.000 millones de euros, o sea, me estoy inventando la cifra, pero como que fue un 3 o un 4% de la hucha de las pensiones únicamente invirtiéndolo en letras del Tesoro español. ¿Sabes? O sea, que es que una hucha de pensiones que de por sí ya estaba damnificada, mal invertida, se damnificó el doble. ¿Sabes? Entonces, ahora mismo es lo Bueno, que es a ver, como un poco el Antonio, problema. para estar en la media de la Unión Europea, a España le faltan 300.000 funcionarios. Funcionarios que, por ejemplo, servirían para ejecutar los fondos de la Unión Europea que Iván estaba criticando que no se estaban ejecutando, ¿no? Y así pasa que a veces incluso nos encontramos con que algunos ministerios están teniendo que subcontratar a las empresas privadas para poder llevar a cabo esas ejecuciones en vez de hacerlo con funcionariado propio porque ya están saturados, ¿no? Bueno, el funcionariado y el empleado público en general gana de media, como he dicho antes, un 50% más. Esto se debe a diversas razones, como ya he explicado antes, pero eso no significa que ser un empleado público sea malo o sea peor. Necesitamos bomberos, necesitamos agentes de cuerpos de seguridad, necesitamos personal administrativo, necesitamos personal forestal, bomberos, necesitamos médicos, necesitamos enfermeras, a los que además, por cierto, pagamos realmente poco en comparación con otros países de la Unión Europea, en torno a la mitad. Y eso es muy grave. Y no solamente en Madrid, ojo, la crítica va a Madrid, pero también va al resto de comunidades autónomas que pierden enfermeros y que pierden médicos porque no les ofrecen esas comunidades autónomas condiciones de vida y condiciones salariales y laborales adecuadas, ¿no? Decías tú también, Antonio, y decía Iván acerca de, pues eso, de inmigración, y yo estoy de acuerdo en que atraigamos, en que podamos atraer inmigración. No tiene de malo en que haya inmigrantes en un país, en absoluto. ¿No? Está demostrado que aportan, que vienen con ganas de trabajar, eh, y eso es evidente, ¿no? Pero tenemos, aquí ahora mismo en España hay en torno a algo menos de 3 millones de parados, por primera vez desde 2008. Pero realmente lo que donde está el foco del problema es que trabajamos mucho por muy poco. Y hay muchas personas ganando muy poco y hay muy pocas personas ganando mucho. ¿Esto qué significa? Que tenemos que trabajar menos, que hay que rebajar la jornada laboral ya. Como mínimo, perdón, como máximo a las 35 horas. Y eso significa equipararnos ya a Francia. Pero ya no hablemos de 32 horas, de 30 horas semanales, de trabajar menos, de trabajar todas, de producir lo necesario y de redistribuir todo. Esto significa que no podemos crecer infinitamente, que el mundo no es infinito, que el crecimiento económico no puede ser infinito, que tenemos que ser conscientes de que los recursos son limitados, de que hay personas en el mundo y en España en concreto que viven por encima de nuestras posibilidades, por encima de las posibilidades del resto del mundo, por el resto de, digamos, de la gente de a pie.
Y bueno, cambiando de tercio, es cierto que, bueno, emprender por sí mismo no es algo negativo. La tasa de emprendimiento en España es superior a la de Estados Unidos, en torno al doble, un 15% de autónomos en Estados Unidos y un 28% en España, ¿no? O sea, es decir, cuando cuando una persona en España se queda en paro, hace por emprender, hace por tener trabajo. Claro, pero es Mira, que hay que decir cuál es la tasa de fracaso. O sea, yo, por ejemplo, claro, yo estuve trabajando en una empresa de videojuegos, por ejemplo, y la tasa de empresas de estudios de videojuegos, que por ejemplo, que a día de hoy es el día a día, porque tanto para aprendizaje como para aprendizaje como para cualquier cosa, o sea, el 99% de los estudios de videojuegos que se lanzaban morían en menos de 2 años, no todo el mundo puede ¿sabes? triunfar, eso es. Sí, sí, evidentemente. Yo lo comprendo, ¿eh? Oye, si te dedicas a hacer videojuegos, no todos los videojuegos pueden gustar y no todas las empresas pueden No, tener pero no éxito. es eso, sino que aparte es que lo que te digo, mira, por ejemplo, para dar de alta una empresa, o sea, date cuenta que si mueres en 2 años Ujú. y el empresario ese ya tarda 2 meses en todo el papeleo público que necesita para Mm. incluso dar de alta a una Sí, persona, yo ahí estoy al de final te acuerdo. digo que El papeleo puede ser excesivo, sí, sí. puede estar atascada la administración, sí, porque muchas veces también es por justificar la empleabilidad de un Sí, funcionario X. sí, estoy de acuerdo, ¿eh? A veces el proceso para desarrollar un negocio propio es demasiado laborioso. ¿Sabes? Pero Antes bueno, estabas hablando, no me acuerdo quién ha hablado de Irlanda, claro, pero en Irlanda se crea una empresa en 5 minutos de manera online. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y, o sea, date cuenta que Irlanda es un país mucho más pequeño. Es un país que tiene muchísimo menos recursos. ¿Sabes? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al final lo que te digo, España un poco vive, no voy a decir en jauja, pero porque sigue como con un ojo en el pasado y un ojo en el presente. Incapaz de mirar hacia el futuro, ¿sabes? bueno, eso es relativo, según lo mires. Hombre, Eso según lo Voy a dar mires. la palabra a Iván. Venga, Iván también hombre, quiere comentar yo, algo. vamos, por hacer un poco el seguimiento, como lo que bien dice Antonio, es cierto que existe, y siguiendo con también lo que dice Álvaro, existe una alta tasa de emprendimiento en España. Ojalá fuese mayor la tasa de emprendimiento entre los jóvenes, porque al final el mayor problema que tenemos en España es nuestra concepción y en gran medida viene dado principalmente por los partidos de izquierdas, porque ¿cuál es el problema? En Estados Unidos, cuna de ese capitalismo que tanto odian a los comunistas, ¿no? Ya sean de un lado del charco o del otro, es que la realidad es muy sencilla. Cuando en Estados Unidos, y siempre lo hemos oído, y creo que todos aquí lo hemos escuchado alguna vez, cuando uno fracasa te vuelven a animar a que lo vuelvas a intentar una y otra vez hasta que vuelvas a tener una idea de éxito. Por eso la tasa de emprendimiento con éxito va mejor allí y por eso, de hecho, las mayores empresas de Estados Unidos precisamente han nacido de esta manera. ¿Cuál es el problema que ocurre en España? Pues bueno, pues que en el momento en que emprendes y que lanzas una empresa, lo que te encuentras es que pues te critican como empresario, eres un explotador, no pagas salarios, estás intentando defraudar todo el día y en el momento en el cual tienes éxito y tienes una gran empresa como las que hemos mencionado antes, pueden ser Inditex, pueden ser Mercadona, eres un maldito evasor de impuestos y que odias a tu país y a todo lo que representa tu país. Por lo tanto, ¿quién va a querer emprender cuando en el momento en el cual emprende se convierte en el enemigo público número uno de ciertos Con colectivos no en el emplear país? a niños en otros países es suficiente, Iván. No hace falta ser como Amancio Ortega. Puede ser un empresario de éxito sin emplear a niños en otros países y sin pagar y tener condiciones laborales de miseria. Puede ser un empleado de éxito, un empresario de éxito. Claro que lo puede ser. Hay Claro, empresas increíbles en y España. resulta que todo lo que utilizáis en vuestro día a día es eco-friendly, es happy flower y no se produce en otros lados del mundo con condiciones peores. Y ahora dirás, no es el mercado, amigo. Pues bueno, pues yo creo que lo mismo para uno se lo tiene que aplicar para uno mismo y por lo tanto, Yo pues no bueno, tengo yo la ahí culpa de que lo único que me llegue a mí a la tienda de ropa sea ropa hecha por niños. No soy culpable no soy culpable de ese consumo porque no tengo más ofertas no en el soy mercado. culpable, pasaba por ahí. Evidentemente, Otro evidentemente. caso que lo que ocurre con el emprendimiento es el apartado impositivo. Tenemos uno de los mayores problemas con el tema de los impuestos en España. De hecho, pues al final, ¿cuál es el problema? Que, por ejemplo, cojamos ejemplos del norte de Europa, que tanto nos gusta, sobre todo de esos países socialdemócratas como es Suecia, Finlandia o en este caso Lituania, Estonia, países del norte, pues que vemos como los emprendedores durante los primeros años no tienen que pagar impuestos y de hecho después de cierta facturación, si no llegan a ella, pagan literalmente
cero. ¿Cómo puede ser que en España sea uno de los países donde los emprendedores tienen que pagar una de las cuotas más altas de toda Europa? Pues bueno, eso deberíamos de mirárnoslo. Y en el caso del gasto público y en el caso de la empleabilidad pública, no niego que tenga que haber funcionarios y que tengamos que tener un cuerpo funcionarial de calidad y suficiente como para cubrir las necesidades del Estado. Ahí me encontrarás a tu lado y a cualquiera que crea en esto. Ahora bien, ¿cuál es el problema que nos estamos encontrando? Pues que en Europa nos dieron 120.000 millones de euros para llevar proyectos adelante. Entre ellos, uno de los más importantes era el caso de la inversión, ¿no?, en la industria. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado? Pues nos hemos encontrado hace 2 días que el gobierno estaba a punto de perder la inversión de Volkswagen, casi se quedó a punto de perder la inversión de Volkswagen de 10.000 millones de euros, el mayor proyecto tecnológico, el mayor proyecto industrial que hay ahora mismo sobre la mesa en toda Europa. ¿Y cuál es el problema que nos encontramos detrás de todo esto? Pues que, fíjate que casi el 80% de los presupuestos de esta zona pues no se ha terminado de gastar. Es decir, no, le está ocurriendo lo mismo que le ocurre al Ayuntamiento de Ada Colau o lo mismo que le ocurría al Ayuntamiento de Manuela Carmena, que es cuando a una gente que no sabe gestionar la pones a gestionar. Qué casualidad que Manuela Carmena, cuando era la alcaldesa de Madrid, fuera la persona que más deuda pública había condonado de toda la historia del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque no tenía capacidad de gestionar sus cuentas. Y al final, cuando en un ayuntamiento no tienes capacidad de gestión y ese dinero se queda remanente, por ley tienes que limitar o eliminar deuda. Entonces, ¿qué es lo que le ocurre a este gobierno? Este gobierno no es que le hagan falta funcionarios, ni mucho menos, porque si vamos a las comunidades autónomas, nos damos cuenta de que hay comunidades autónomas con un alto grado de ejecución, como es el caso de la Comunidad de Madrid. ¡Oh, qué casualidad! Sí, Álvaro, no me pongas esos ojos. El gobierno no llega al 20%, no llega al 20% de ejecución de los presupuestos, mientras que la Comunidad de Madrid supera el 50%, más del doble. ¿Qué pasa? ¿Los funcionarios de la Comunidad de Madrid son más proporcionalmente que los de España? No, ¿son mejores funcionarios o son superdotados todos o son los más guapos o los más altos? Pues tampoco lo creo, ¿no? Y luego ha sacado un pequeño dato, ¿no? Yo me imagino a continuación, ¿no?, en este caso, pues había sacado el tema de la sanidad de los médicos, ¿no?, que ahora se había puesto tanto de moda, ¿no? Pero como colación, ¿no?, cuando el Partido Popular, pues en el año 2002, por poneros unos datos encima de la mesa, el gasto farmacéutico en la Comunidad de Madrid eran de 791 millones, a día de hoy son 2.715. El gasto general en sanidad eran de 4.200 millones, a día de hoy son más de 10.000 millones. El número de médicos que eran parte del sistema, pues eran 8.617, ahora son cerca de 18.000. Y el número de residentes, que eran 3.000, ahora son más de 5.500. ¿Qué es lo que viene a decir esto? Que al final, cuando estamos hablando del gasto en sanidad, del contrato de funcionarios, la Comunidad de Madrid lo está haciendo y está apostando por ellos. Otra cosa es cuando dices, bueno, es que no hay sanitarios. Bueno, claro que no hay sanitarios, pero ni en esta ni en ninguna otra comunidad. Por lo tanto, porque migran, porque les pagan una mierda. Las ideas de la izquierda, de verdad. Iván, es muy sencillo. Los médicos y cualquier otra persona que os parece, trabajo, es que se va. yendo a otra de la sanidad. Pero claro, tenemos que quizás analizar las causas, ¿no? Porque hay menos médicos, porque voy ahora al pediatra y solamente hay un pediatra para un centro grande en plena ciudad de Madrid, ¿no? Todo esto lo podemos analizar en otro momento porque me parece un tema muy apasionante. Y si os parece, os emplazo y con alguien de la sanidad, ¿no? Alguien un trabajador, ¿no? O un sanitario, para que sea interesante de tratar. Pero a mí me gustaría, ya que estamos hablando de economía, ay, que se me ha caído aquí un poquito Antonio. ¿Estás bien, Antonio? ¿Te ha hecho daño? Está bien, estoy perfecto. Está perfecto. Me gustaría hablar, para acabar, porque ya se va adentrando, tampoco queremos hacerlo, de los jóvenes, ¿no? ¿Qué hacemos con los jóvenes? Con un 30% de paro, con una proyección de futuro un poquito fastidiosa, con no poder realizar un proyecto de vida porque no pueden comprarse una casa, es difícil alquilar en ciertas zonas. ¿Qué hacemos con ello, no? ¿Qué visión tenemos con el contexto actual? Voy a empezar con Iván. Bueno, lo primero de todo, respecto a lo que tenemos que hacer, no solamente con los jóvenes, sino lo que tenemos que hacer los jóvenes es, yo creo que formarnos, intentar ser los mejores en cada uno de nuestros ámbitos, intentar también, sobre todo, ser realistas con lo que hay en este país, también pensar sobre todo en nuestro futuro, qué es lo que queremos ser, qué es lo que queremos hacer,
Y si vemos, como he dicho antes, que hay con la formación que tenemos, porque tenemos unas universidades maravillosas, tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, una de las mejores infraestructuras del mundo, es decir, por recursos y por capacidad no será, o por medios a nuestra disposición. Yo creo que en este caso lo que tenemos que hacer es apostar por nuestro futuro y como he dicho antes, si vemos que hay alguien o alguna asociación, algún partido que apuesta por nuestro futuro más que otros, pues apostar por ellos, simplemente eso. Vale. ¿Tú qué te parece, Antonio? ¿Tú qué piensas? ¿Qué podemos hacer con los jóvenes? Hombre, a ver, es un caso difícil en general, porque al final lo que se denota es una falta de motivación total. ¿Sabes? Al final, un poco lo que buscan es como un trabajo en el que puedan, que es lo que yo creo que se busca a día de hoy, como un sueldo y poder vivir de una manera con el menor número de responsabilidades posible, ¿sabes? Entonces yo creo que un poco es un fallo que se viene dando a nivel educativo con los propios jóvenes, ¿sabes? Sí, que no están como enfocados a lo que es la vida en real. Pero sí es verdad que es lo que yo me mantengo en mis creces. Yo creo que a día de hoy los jóvenes tienen un potencial increíble, incluso a la hora de desarrollar modelos de negocio nuevos, como se está viendo con el tema de los streaming, los youtubers y todo este campo digital. Y directamente he visto antes en el chat que, oye, que no se puede, la mayoría de gente no puede emprender porque a lo mejor no tiene recursos, ¿sabes? A día de hoy se está viendo y se está demostrando con las redes sociales y con el mundo digital de que la inversión y el emprendimiento es casi a coste cero para la amplia mayoría de gente. Llámalo un proyecto radiofónico, llámalo montar una tienda de ropa, llámalo X. O sea, al final lo que le queda un poco es, te digo, que tengan ganas y que no por trabajar en un sector o en un trabajo el que sea, esté impedido a buscarse su motivo de emprendimiento por otra parte. Vale. Y acabo con Álvaro, adelante. Decía Iván que había que apostar por el futuro. Y ha estado 20 segundos diciendo la misma frase. Desconozco que es para Iván apostar por el futuro. Para mí apostar por el futuro significa que los jóvenes puedan independizarse en mi país antes de los 29 años. Significa que cuando se independicen no tengan que pagar más de la mitad de su salario, que normalmente es precario, para pagar una vivienda compartida. Significa que pueden pagar un abono transporte digno, en el que tengan frecuencias decentes. Significa que puedan tener condiciones laborables dignas, estables y suficientemente bien pagadas. Para mí, apostar por el futuro significa que cuando una persona quiera estudiar en la universidad o en la FP, no tenga el temor de quedarse sin plaza o de no poder pagarla porque las matrículas sean demasiado caras. Quiero darle de aquí, en este caso, las gracias al gobierno porque gracias a la limitación de precios de los grados en la universidad, han bajado en Madrid en el último año un 30%. La Comunidad de Madrid estaba obligada, por cierto, a bajar los precios de las matrículas universitarias. Y después apuntó el tanto. Apostar por el futuro también significa que puedan emprender sin coste alguno. Estoy de acuerdo. Pero también que si quieren trabajar por cuenta ajena, sepan que van a tener un respaldo y que van a estar protegidos respecto a las condiciones laborales precarias, indignas y que nos explotan. Es injusto y no es aceptable que haya jóvenes de 24, 25 o 30 años que estén trabajando por 1.000 euros a jornada completa. No es justo, no es aceptable y desde luego no es apostar por el futuro. ¿Queremos unas pensiones dignas ahora y en el futuro? Apostemos y subamos los salarios, reduzcamos beneficios, trabajemos menos, tengamos mejores condiciones de vida, apostemos por una mayor conciliación. Tratemos de ser padres antes apostando por esos salarios dignos, por una vivienda más asequible. Eso es eso significa apostar por el futuro, por un país más igualitario, más equilibrado y desde luego donde muchos ganen más y unos pocos ganen bastante menos. Pues vamos, Eugenio,
porque, hombre, uno se siente aludido, ¿no? Porque sobre todo me ha Habla, preguntado hombre, habla. Adelante. qué Habla. entiendo, ¿no? Yo por No futuro, te ¿no? dejes. Adelante, Iván. No, simplemente porque me ha preguntado qué es lo que entiendo yo por futuro, ¿no? Y cada vez que hablan desde la izquierda de un país igualitario y de una sociedad más igualitaria y de unos jóvenes que tengan más, que sean más igualitarios, siempre la casualidad, ¿no? O digamos, la línea histórica que llevan es que nos igualan, pero nos igualan a la baja, ¿no? Porque, claro, a mí me dice independizarse, por supuesto, yo soy el primero que quiere independizarse. Crear, lo que yo creo que también tenemos que hablar es que tenemos que crear empresas, se os tienen que dar facilidades, la regulación, que además de hecho el gobierno es el que en este caso pues no está avanzando, tiene que regular y tiene que facilitar, porque qué casualidad que ahora mismo, sobre todo muchos jóvenes y además en esta misma plataforma que estamos en Twitch, nos damos cuenta cómo este gobierno quiere equiparar a los productores de contenido digital con televisiones, mientras a las televisiones las subvenciona a rienda suelta y les da un presupuesto casi ilimitado, que es lo que estamos viendo en los presupuestos generales de este Estado, o qué casualidad que ha duplicado el presupuesto en publicidad institucional, pues eso es el dinero que no va a los jóvenes, pero sí que va a las televisiones, ¿no? Y a personas como Eugenio, pues digamos, les putean su día a día con el trabajo. Pero esto podríamos hablar de caso Eugenio o podríamos hablar de muchos streamers. Pero vamos más allá. Iván, no vale a hacer peloteo al streamer. No va de peloteo, va de una realidad, porque pero igual que streamer es un genio, hay muchos... Evidentemente. Sí, pero me gustaría preguntarte, Iván, porque el tema de regularizar, parece que está bien, ¿no? El tema de regular las cosas. ¿Deberían regularse el mercado de la vivienda? El mercado de la vivienda ya tiene una regulación, tiene unas leyes, etcétera. Lo que hemos visto, yo creo que como ejemplo claro es que en Berlín o en París ya se hizo el experimento de regular la vivienda. Yo veo que Álvaro se sonríe, pero es que es la realidad. Se reguló el precio de la vivienda. ¿Qué es lo que acabó pasando? Que como la gente no podía llegar o no veía que su vivienda le salía rentable, porque también tener una vivienda tiene unos costes asociados, pues directamente lo eliminaban del mercado. ¿Qué pasa? Que cuando se elimina del mercado la vivienda, pues las pocas que quedan en oferta, pues tienen que aumentar el precio. Si no puede aumentar el precio, te metes en un círculo vicioso y acabas con la vivienda de alquiler. ¿Qué es lo que acabas provocando? Pues que un joven que sí, es cierto que pudiera tener que pagar mucho alquiler por tener que vivir en Madrid, pues acaba ya, aunque pagase la totalidad de su sueldo, sin tener la posibilidad de vivir en Madrid, que eso es lo que estáis provocando con esos problemas de la vivienda en el mercado de la oferta. Si en Madrid no gobierna la izquierda desde hace 30 años, Iván. Iván, de verdad, no eches la culpa de la política de vivienda en Madrid a la izquierda porque lleva sin gobernar 30 años en la comunidad. No, pero si no es por la política de vivienda, pero es que eso lo estáis planteando todos los días, igual que estáis planteando desde el gobierno que hay que tener una sección para la información del Estado, porque el Estado tiene que decir, porque las televisiones privadas y los medios privados tienen que decir lo que el Estado quieren que digan. Pero incluso vamos más allá, volvamos al término económico. Cuando estamos hablando de las pensiones dignas para los jóvenes, lo que tenemos que tener en cuenta es que este gobierno todavía no se ha sentado. De hecho, el Podemos fue el partido que se levantó de la mesa del Pacto de Toledo para solucionar el problema de las pensiones. Esto ha ocurrido hace 2 años. Es cierto que este gobierno cada semana nos viene con una historia nueva, pero tenemos que recordar que en el tema de las pensiones los primeros y los últimos que se levantaron fueron los de Podemos y no quisieron solucionar el problema de las pensiones. ¿Qué ha aportado el Estado durante estos 4 años de gobierno casi que lleva a las pensiones o al problema de las pensiones? Cero. Lo único que ha hecho ha sido cambiar 2 nombres y va a hacer la trampa de la alfombra. Ha cogido el polvo de la alfombra y lo ha movido de un lado a otro, porque dice, nos vamos a quitar... Bueno, es relativo. Iván, es relativo. Con la ley de pensiones del PP, las pensiones en el último año hubieran subido un 0,25. Esto significa... No. Estaban indexadas al IPC. No. Estaban indexadas al IPC, pero ¿qué pasa? Si el IPC no sube, si el IPC no sube, no pueden subir las por ahí pensiones. No paso. La ley de pensiones del Partido Popular decía que subieron un 0,25, como mínimo. Luego PP podía decir... Como mínimo. Es que claro, el como mínimo, pues puedes... No. Si la inflación era negativa, porque te recuerdo que la inflación era negativa durante algunos años. Económica lo permitía. ¿Qué quieres? No, eso es falso, Iván, eso es falso. Decía un 0,25, sí, eso es cierto, como mínimo, también puedo subir a un 15, vale, estamos de acuerdo. Pero el PP siempre se agarraba, la situación económica no lo permite, no tenemos dinero, el presupuesto va un poco mal, no tenemos suficiente ingresos en la seguridad social. Pero en cambio, con un gobierno en el que está Podemos,
las pensiones se aseguran que suban al IPC, es decir, que cuando termine este año, el 31 de diciembre de 2022, las pensiones el 1 de enero van a subir tanto como haya subido el IPC. Un ¿Y por 7, qué? un 8, un Porque es 9%. más que el 0,25 que era la inflación. Porque si nos vamos al No, año porque hay un 2014, gobierno, 2015, porque hay un gobierno 2016, que ha la puesto inflación era en hasta piedra, en negativa. una ley, Insisto. porque ha puesto, ¿Qué os porque hay parece? un gobierno que ha puesto que no ¿Qué os se parece puede si- subir una pensión menor que el IPC. Así pasa que las pensiones contributivas suben al IPC, por ejemplo, un 7% de la inflación, y las pensiones no contributivas, que están en torno a 300, 400 euros, suben un 15%. Mientras que con un gobierno del Partido Popular subirían un 0,25 y a saber lo que subirían o dejarían de subir. Sin embargo, con un gobierno en el que está Podemos, las pensiones, como mínimo, nos aseguramos la regularización al IPC. Vale, Como pero mínimo. y yo voy a más a la cuestión de fondo, a los jóvenes, porque está subiéndole un 8% las pensiones a todos los a todos los pensionistas. Vale, muy bien. Pero ¿cuál es la cosa? Que los jóvenes ni tienen empleo, ni tienen la Bueno, posibilidad de eso es tenerlo, mentira. ni van a Tenemos, poder pagar las no, no, no. pensiones. Tenemos la mayor tasa de empleo y de ocupación de jóvenes menores de 29 años en toda la historia de España. Estás Tenemos la menor. haciendo No, 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 no. trampas al solitario, Álvaro. No, trampas Porque solitario, aquí no, perdona. mismo en Y el tenemos. chat que tienes, hay gente que te está diciendo, yo soy pluriempleado y eso de cara a las estadísticas de empleo de este gobierno te aparece como que una persona es como si fueran 3 personas trabajando. Y también te voy a dar otro Por dato. tanto, me das Cuando la estás razón. Tenemos que trabajando, trabajar menos, que se reparta no el me hables trabajo. de más trabajadores, porque ya se han hecho muchas trampas estadísticas. Para ti Mira todos son trampas, horas de Iván. trabajo efectivas. Y cuando te vas a las horas de trabajo, que al Han final es subido el un trabajo real, 3,5% en el último año. Las horas de trabajo efectivas han subido un 3,5% en el último año. Trabajamos más horas en conjunto que en el último año, un 3,5%. Si sí, antes se claro. trabajaba 1000 horas, ahora se Y trabajan te vas 2000. al apartado de los jóvenes y te das cuenta, oh, qué casualidad, que de ese 3,5% no se ve reflejado en los jóvenes, sino que está cayendo en un 0,6%. Es decir, que se permanece estable, por lo tanto, ¿más empleo? Sí, pero más empleo múltiple, más empleo precario. Y eso es la No, solución que ha dado este gobierno. significa que hay más jóvenes trabajando, pero que a lo mejor están trabajando cada uno de ellos menos horas. ¿Por qué? Porque los jóvenes estudian, los jóvenes tienen que salir, los jóvenes merecen ocio, los jóvenes no podemos dedicarnos única y exclusivamente a trabajar. Los jóvenes tenemos vida, joder, Te recuerdo que si no vivimos cuando somos jóvenes, los jóvenes ¿cuándo se vamos a consideran vivir? desde los 18 hasta los 30 años. Hombre, Bueno, entiendo yo que la bueno, persona de 26, depende a quién le 27, preguntes. 28, No, 29, Iván, 30 años, ir a joven, estudiar joven por lo depende a general, quién le bueno, preguntes. Si me preguntas a mí, te Vamos a digo que dejarlo aquí. joven es Sí, una persona verdad. hasta los 35 años. Si le preguntas a Isabel Díaz Ayuso, te dice que es joven hasta los 26, que es cuando de repente el abono pasa de que 20 bueno, que el abono de a transporte 54 joven, que tú euros. también me decías que querías un transporte público de calidad. Lo único que hace el gobierno de España es no darle el dinero para las cercanías de Madrid y luego os Pero se quejáis han de los transferido retrasos. 100 Y luego millones, resulta que el Iván. metro de Madrid, que es lo único que sí que depende del Mira, si gobierno os de la parece, comunidad, es el mejor metro de toda España y de todo el mundo. Y si no, niégamelo. Te lo niego. No Vale, vamos a ¿en Bilbao, base a a qué datos? Barcelona o a Sevilla ¿En cuando base a qué quieras. datos, Álvaro? Porque los Joder, proyectos ¿qué datos? internacionales de Iván, metro Millones y de vamos, mundial referencias, van a Iván. Madrid. vamos a quedarnos aquí, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí. Que me ha salido de tema el metro. A ver, yo no quiero entrar a la discusión, pero yo he visto metros más rápidos que el de Madrid, ¿eh? No es por nada. Y más Vamos a nuevo. dejarlo aquí. Me gustaría que... Bueno, más nuevo no. Otra cosa no, pero nuevos son. Hay partes muy nuevas. Depende de la Otra línea, cosa es la Pásate la velocidad, 5, pero... Eugenio, Exactamente. Salvo de Sí, sí. No, cercanías, lo que el hacéis gobierno no también, da tiene lo dinero. suyo. de millones. Bueno, es que me viene a la cabeza un montón de ideas, pero vamos a dejarlo aquí porque si no estaríamos hasta mañana. Me gustaría que lanzarais un titular, ¿vale? Empezaríamos por... Vamos a empezar por Iván, ¿vale? Adelante, Iván, un titular sobre el debate. Pues yo creo que cuando hablamos de inflación y hablamos de juventud, lo que tenemos que pensar es qué gobierno tenemos ahora, qué medidas están tomando y sobre todo que hagamos un análisis no solamente de los problemas que hemos visto la última semana, sino que veamos la deriva que hemos tenido durante todos estos años. Hemos visto problemas durante la crisis del COVID y los jóvenes han quedado atrás. Hemos visto ahora los problemas con la inflación y los jóvenes nos estamos quedando atrás. Tenemos que intentar luchar contra esto y nuestro mayor arma que tenemos ahora mismo todos es nuestro voto y el año que viene vamos a poder ejercerlo. Así que yo creo que lo importante es votar a aquellos que mejor nos representen y sobre todo a aquellos que nos den la mayor línea de futuro y la mayor esperanza. Y yo creo que en este caso es el Partido Popular. De acuerdo, muchas gracias, Iván, por esta noche. Un placer como siempre. Seguimos con
Antonio. Adelante, Antonio, tu titular. Vale, yo voy a ceñir lo que es el titular. Basta, o sea, hay que cambiar mentalidad y yo creo que no solo sigue un discurso político, sino que tiene que llevar una revolución cultural. O sea, juntos en el 100% de la población de España tenemos que hacer por tirar, renunciar y dejar de mirar por el bien común y pensar en la unidad común. De acuerdo, muchas gracias, Antonio, a ti también por participar esta noche. Te esperamos futuros debates. Y por último, pero no por ello menos importante, contamos con Álvaro. Adelante, Álvaro, tu titular. Bueno, gracias por la oportunidad de charlar, de estar aquí un rato debatiendo sobre diversos temas económicos. Debemos pensar en cómo solucionamos los problemas de una vivienda que es cada día más cara, que es cada día más difícil de alquilar, que es cada día más difícil de comprar. Debemos pensar en quién tomaría las mejores medidas para parar la inflación, para parar el coste de la vida, para que afecte de la menor manera posible a las familias y las empresas. El actual gobierno no es perfecto, tiene grandes defectos, se equivoca como todos, pero creo de forma sincera y honesta que dentro de, comparando con gobiernos anteriores, ha tomado medidas que nadie esperaba, que rompen con el marco neoliberal, que apuestan por un Estado más fuerte, más sólido y que cuide mejor y más a la ciudadanía. Y eso es lo que debemos tener en cuenta cuando el año que viene, pues como ha dicho el compañero Iván, vayamos a las urnas, pensemos en cómo podemos solucionar los problemas de vivienda, cómo podemos solucionar los problemas de transporte público, de educación, de falta de plazas en la FP, en la universidad, y quién apuesta por mayores y mejores servicios públicos. Y en este caso, Podemos es la mejor fuerza. Muchas gracias, Álvaro, por tu participación. Bueno, muchas gracias a los tres por estar esta noche aquí. Ha sido un placer y ha sido muy entretenido y muy... he aprendido mucho hoy, sobre todo muchas cosas. Me gustaría emplazaros a otros debates, ¿vale? Había aquí un montón de melones abiertos, temas de sanidad, temas de transporte, temas de, bueno, de empleo público, ¿no? Pues muchas gracias. Espero que estés abierto a otros debates. Y nos vemos pronto. Un saludo y buenas noches. Hasta luego. Bueno, lo dejamos aquí. Muchas gracias por seguirnos hasta el final. Escribid en comentarios qué os ha parecido el debate y escribidnos vuestra opinión sobre la gestión que se ha hecho de las crisis de la subprime en 2008 y la del COVID en España o en los países desde donde nos estáis viendo, ¿no? Y hacia dónde creéis que vamos en este contexto político-económico a nivel mundial. Seguidnos en redes sociales donde subimos contenido a diario y proponernos temas nuevos, ¿no? Temas nuevos para debatir en el futuro, que es aquí los que nos gustan. Los tendremos en cuenta. Y para el próximo miércoles, no martes, miércoles 23 de noviembre, a las 10 de la noche hora española, hablaremos de la situación política en Brasil, con representantes de los bloques pro Bolsonaro y pro Lula. Os esperamos. Salud y hasta el próximo programa.